Novela. El día de hoy vamos a hablar sobre un evento histórico que marcó un antes y un después en el mundo, es decir, la independencia de los Estados Unidos o de las 13 colonias. Bueno, este fue un proceso que no solamente dio origen a los Estados Unidos, sino que también este acontecimiento cambió a un continente y también inspiró a que otras naciones lucharan por su libertad. Es por eso que acompáñenme a conocer qué fue, quiénes participaron, sus causas, sus consecuencias y su importancia para el país. Bueno, ¿qué fue la independencia de los Estados Unidos? Bueno, este fue un proceso histórico que se dio entre 1765 y 1783, cuando estas colonias británicas decidieron rebelarse contra el dominio del Reino Unido. Y la razón principal fue de que el descontento con las políticas británicas, especialmente con los impuestos excesivos y la falta de representación del Parlamento británico. Y este proceso culminó con la Declaración de la Independencia el 4 de julio de 1776 y terminó con el trazo de París de 1783, donde se pudo dar oficialmente independencia de estas colonias. Luego tenemos a cuándo se dio. Bueno, este conflicto comenzó con tensiones en la década de 1760, con una serie de impuestos como el botín del té o el acta de los sellos, donde estos enfurecieron a los colonos, quienes sentían que no tenían ni voz ni voto en el Parlamento británico. Luego, en 1775, estallaron enfrentamientos armados entre las tropas británicas y los colonos. Luego, al año siguiente, el 4 de julio de 1776, se declaró oficialmente la independencia. Pero la guerra continuó en 1781, cuando las fuerzas de Washington derrotaron al ejército británico en Yorktown. Y luego, finalmente, el Tratado de París de 1783 reconoció finalmente a las colonias como una nación independiente. Luego, la importancia. Bueno, ¿por qué fue importante? La independencia de las 13 colonias no solamente creó un nuevo país, sino que también estableció las bases para un gobierno democrático, algo muy raro para la época que estaba basada en monarquías absolutas. Además, que este evento también sirvió como inspiración para otras luchas de independencia, especialmente en América Latina, donde líderes como Simón Bolívar tomaron ejemplos de este proceso. Además que también se creó una identidad única que unió a los ciudadanos bajo ideas de libertad y derechos civiles. Luego tenemos a las causas, a los cambios tras la independencia. Bueno, Estados Unidos adoptó una constitución en 1787, estableciendo un gobierno federal con división de poderes. Bueno, y este documento sigue siendo uno de los pilares de la democracia en el mundo, además que el país comenzó a expandirse hacia el oeste, iniciando su desarrollo territorial. Y bueno, en términos de economía, los colonos dejaron de depender de la economía británica y comenzaron a hacer su economía independiente. Aunque no todo fue perfecto durante ese tiempo, sino que también surgieron unas tensiones internas como las que llevarían más tarde a una guerra civil. Ahora tenemos las causas, que la primera causa es de impuestos excesivos, que como el botín del té que mencioné anteriormente, obligaba a pagar tributos sin que las colonias tuvieran representación del Parlamento. Luego a restricciones comerciales, donde Inglaterra controlaba todas las actividades económicas de las colonias, lo que limitaba su crecimiento. Luego, las ideas iluministas, donde los ideales como la libertad, la igualdad y los derechos naturales inspiraron a que los colonos lucharan por su independencia. Y bueno, luego las consecuencias, que bueno, la más obvia sería sería el nacimiento de una nueva nación, que sería los Estados Unidos, luego la expansión de valores republicanos y democráticos, y el inicio de un camino de conflictos internos, pero también de grandes avances territoriales y económicos. Ahora tenemos a los personajes clave. Primero tenemos a George Washington, que lideró el ejército continental, y su liderazgo fue decisivo en batallas importantes como la de Yorktown, que prácticamente selló la independencia. Luego tenemos a Thomas Jefferson, que redactó la Declaración de la Independencia, y este es uno de los textos más importantes de la historia. Luego tenemos a John Adams, que fue un defensor de la independencia y hábil diplomático, que negoció el apoyo de los Países Bajos y el Tratado de París. Bueno, luego tenemos a Benjamin Franklin, que fue un diplomático brillante que negoció con la Alianza con Francia en 1788. Luego tenemos a Samuel Adams, que fue primo de John Adams y fue conocido por ser uno de los radicales. Y fue el que lideró el botín del té, que fue una protesta clave contra los impuestos británicos. Y bueno, por último tenemos al rey George III, que fue monarca del Reino Unido, y este fue un símbolo de tiranía para los colonos. Y bueno, ahí finaliza la independencia de los Estados Unidos. Muchas gracias.